Sentido saludo, querido, dice la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy, un programa más que especial y más que técnico ciudadano. Ruth Arregui, bienvenida. Gracias. Una dama ecuatoriana que no necesita presentación. A sus televidentes, a la gente que le sigue, a la gente que sigue el programa. Programa además muy interesante, le digo, y necesario, porque finalmente necesitamos expresarnos los ciudadanos, ¿no es cierto?, a través de un canal que sea, un medio me refiero, que sea independiente, ¿no es cierto?, que oriente también a la ciudadanía, que informe de manera independiente. Y usted en una función pública como la Superintendencia de Banco no necesariamente dejó de ser ciudadano. No, pues por eso le digo, para nosotros los ciudadanos, porque yo soy superintendente coyunturalmente y usted lo sabe. Es decir, esto dura exactamente un suspiro. Lo que hay que hacer es mucho trabajo. Eso sí le puedo decir, bastante trabajo. ¿Cómo le recibo Guayaquil? Bien, muy bien. Además, muy entusiasmada porque en la mañana estuvimos con la alcalde de Guayaquil, que es una mujer espectacular desde el punto de vista de cuánto trayectoria tiene ella, pero cuánto trabajo ha hecho, porque permanentemente ha estado en actividad, ya sea desde la asamblea, desde la diputación, ya sea desde el mismo consejo cantonal, y ahora que es alcalde y que tiene una energía tan grande, ¿no? Y además tiene mucha iniciativa, tiene gente que colabora con ella, también muy buena gente que colabora con ella. Entonces, hemos tenido esta oportunidad de sumarnos junto con la academia. Está la UES con nosotros también en este convenio que hemos suscrito en la mañana, que es un convenio importante desde el punto de vista de que acerca este concepto que de alguna manera a veces se ha vuelto medio abstracto, que es la educación financiera, hacia la ciudadanía. Se valora lo pragmático. En principio hacia los funcionarios del municipio, que es, digamos, un primer paso, pero ella, y por eso le decía muy bien, porque ella nos pidió hoy en la mañana que a propósito de este primer convenio lográramos a su vez ampliar el eje de acción hacia los comerciantes de la bahía, decía ella, y yo complementé en el sentido de que ojalá llegáramos a Guayaquil entero. Es decir, no solamente a los comerciantes, sino en general a la ciudadanía. La UES es un primer comienzo. Claro que sí. Primer convenio en su gestión. En esta materia, sí. Sí. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Por qué no se hizo antes? Porque los convenios con las universidades estaban pensadas desde otra óptica, no desde la óptica de hacer educación financiera para las propias instituciones, sino, diga usted, hemos hecho nosotros desde antes, muy a pedido, no bajo convenio con algunas instituciones, me refiero a la Superintendencia de Bancos, ¿no es cierto? Pero esos impactos que son así como muy pequeños, tienen impactos pequeños también. Entonces es mejor hacerlo, la municipalidad de Guayaquil, usted sabe que es una cosa grande, potente, entonces creemos que eso le puede dar mucho más importancia y más alcance, sobre todo a quienes pueden ser beneficiados a través de este convenio. ¿Dónde radica, superintendenta, la importancia de educación financiera? La educación financiera es un pilar dentro de la inclusión financiera. La inclusión financiera tiene 4 pilares. El primero es el acceso a productos y servicios financieros. El acceso tiene dos matices, ¿no? o 2 temas de fondo. El uno, claro, los productos y servicios financieros que son diseñados a partir de la demanda de las personas, ¿no es cierto?, que son diseñados por las instituciones financieras. Es decir, los clientes que requieren de un banco, un servicio o un producto al alcance de ellos. Que puede ser un banco, que puede ser una cooperativa, claro, que puede ser una mutualista, lo que sea una institución financiera. Pero estas instituciones, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa demanda, hacen productos y servicios que tienen que ser adecuados a esa demanda. Y adecuados a esa demanda quiere decir que primero sean demandados, es decir, que sean convenientes para los clientes, pero convenientes desde el punto de vista de la bondad que demuestra el producto o servicio, pero también de los precios que tengan los productos y servicios. Esa es la parte de las instituciones financieras. Pero también para el acceso, usted sabe que se necesita en determinados productos y servicios que se usa hoy en día la tecnología, el internet, el banco online, etc., la conectividad. Y desgraciadamente aquí en el país hay una brecha todavía. Hay una brecha enorme, y yo
Esto lo he dicho antes, pero recién el día martes, me parece que fue, eh, el lunes o martes, el gerente de Telefónica estuvo en una entrevista. José Manuel Casas. Estuvo en una entrevista con Pinar Gotti. Sí, señor. Y él decía, y esto es una tristeza, él decía que nosotros tenemos un rezago de más o menos unos 15 años y que no tenemos precios competitivos en términos de la conectividad, que en Colombia no solo nos llevan la ventaja de los 15 años, sino que además los precios son mucho más baratos. Entonces él decía, claro, ¿por qué se da este tema? Porque los desarrollos que ha habido para la conectividad, la telefonía, etcétera, etcétera, esos desarrollos han sido, no se han dado porque ha sido privilegiado el cobro de impuestos. Entonces, realmente a las telefónicas, en lugar de dejar que inviertan esas utilidades y esos le estaban restringiendo. Claro, en vez de dejarles que inviertan y que con esa inversión puedan desarrollarse su servicio, etc. Desarrollarse de mejor manera la conectividad. Entonces, nada, esos resultados y esas utilidades han servido para pagar los tributos. Consecuencia de ello, entonces, brecha digital. Claro, porque además tienen un exceso de carga de tributos, ¿no? Y eso, ¿a quién le perjudica? A usted, a mí, a todos nosotros. Por eso es que es tan cara la telefonía, primero aquí. Y lo otro es, como no han podido invertir, entonces tiene grandes espacios de cobertura en donde no existe señal. No hay cobertura. Simple y sencillamente hay muchos sitios en el Ecuador en donde usted no tiene cobertura. ¿Qué significa eso? Significa que entonces cuando usted accede a esos productos y servicios, si no tiene el acceso, entonces usted tiene que, por fuerza, ir a buscar físicamente a la institución. No puede hacer usted las operaciones como ahora existe a través de las apps, en teléfonos, en iPhones, en tablets, en computador. No lo puede hacer. Usted por fuerza tiene que ir físicamente o al cajero automático o físicamente a la sucursal, a la oficina. ¿Eso qué significa para usted? Implica tiempo, implica esfuerzo físico y demás, ¿no? Y hasta costos, pues. Costos. Y hasta porque costos. Eventualmente le toca... Claro. El traslado, alguien tiene que pagar el traslado. Si usted no coge un taxi y va en su carro, tiene que pagar la gasolina. Entonces, o el desgaste del carro. Pero lo que le digo es, eso sería fácilmente solucionable si realmente la cobertura fuera extendida, fuera al nivel de todo el país. Y eso lograría además que las personas entonces sí se incluyeran, ¿no es cierto? Porque parte de la exclusión de servicios financieros tiene que ver con esa cobertura, es decir, con ese acceso. El otro problema es el uso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente para que las personas hagan un uso adecuado de los productos y servicios, necesitan de alguna manera o educación financiera o las habilidades y las capacidades para poder hacer el uso de esos productos. ¿De quién viene esa educación financiera, superintendenta? ¿De los bancos, del aparato público, del aparato privado? De todos. Es transversal. La educación financiera es un tema transversal. En la OCDE, fíjese que desde hace más de 30 años... Vienen clamando sobre eso. Han incorporado progresivamente en los países de la OCDE, miembros de la OCDE, han ido incorporando programas de educación financiera, pero que atienden a los distintos targets, a los distintos mercados objetivos. Quienes... Obviamente, primero empezando por una especie de educación financiera a nivel de adultos, porque era producto de las crisis que mucho de esto afloró, de la falta de competencia de las personas de usar y de manejar, de entender cuáles son los productos y servicios financieros. Y entonces empezaron primero con programas de adultos, pero rápidamente se dieron cuenta de que a través de la prueba PISA, que los niños no tenían las competencias y las habilidades matemáticas. Y con eso vacíos iban, pues, ¿no? Y la prueba PISA mide eso, ¿no? Mide la matemática, mide la gramática y mide la lectura. Entonces, esa parte es en donde ellos empezaron a darse cuenta que en realidad los niños no salían con esta habilidad. Por tanto, con la habilidad. Entonces, por tanto, dentro del pensum, del aprendizaje que enseñan ahora los chiquitos, desde muy chiquitos, ¿no? Desde estos maternales, la cercanía con los conceptos del dinero, del valor del dinero, del ahorro, de lo que implica el ahorro. Entonces, con esos conceptos que progresivamente cuando llegan al bachillerato les refuerzan a través de finanzas personales.
por ejemplo, materias que tienen que ver con que son siempre optativas, pero que desarrollan estas destrezas y estas habilidades en los chicos y que, claro, les hacen además ser competentes para tomar decisiones a la hora de hacer las inversiones. Y entonces con eso también usted entiende la versatilidad y la utilidad del mercado financiero, de la industria bancaria. Aprovecharlo de mejor manera. Y puede aprovechar de mejor manera y usted también puede hacer un mejor aprovechamiento de sus propios recursos. El paradigma de la inclusión financiera a nivel regional, ¿cómo está la situación y cómo Ecuador se enmarca dentro de esa situación? En términos de la OCDE, ¿qué otra cosa se encontró que era importante? Que las propias instituciones hicieran estos procesos de educación financiera, que tuvieran programas, instituciones financieras todas, ya, que tuvieran programas de educación financiera para sus clientes, para sus socios, en el caso de las cooperativas, etcétera, etcétera. Incluso en el Ecuador nosotros tenemos una norma que les exige a las instituciones financieras que hagan educación financiera. Entonces, usted ya tiene ahí todos estos actores alrededor de los cuales yo le digo que todos somos, porque es transversal la educación financiera, porque tiene que ver entonces con la currícula o los contenidos que les da usted en las escuelas, en los colegios, después en las universidades. Luego tiene una autoridad de control que obliga a que sean las instituciones financieras las que dan esos programas. Lo que no hemos logrado hasta ahora es de vuelta evaluar la retroalimentación de aquello. Perfecto. En ese trabajito estamos actualmente. ¿Podrían los bancos mismos medir aquello y en lo posterior pues mirar y devolver a ustedes esas cifras para mirar, actuar por excepción? Porque digo yo, si lo hace la superintendencia de banco, entonces dejo que el que está mandado, en este caso en instituciones financieras, a emitir esos programas, como que no se embarca totalmente en ese trabajo que prácticamente es obligación de ellos, digo yo. Ahí viene justo la experiencia que usted tiene y que es parte del cuarto pilar. El cuarto pilar es la protección de los usuarios de servicios financieros. Esa protección se da, digamos, en la teoría. En principio se supone que es la institución financiera la que tiene que resolver, ¿no es cierto?, los problemas que genera con sus clientes. Luego, si la institución financiera no los resuelve, entonces está la superintendencia a través de una ventanilla de protección a usuarios de servicios financieros, y si no se resuelve, no se ventila en ese espacio, entonces correspondería al defensor del cliente o al defensor del pueblo, a esta otra instancia, ¿no es cierto? Muy bien. Debería, entonces, este defensor del cliente que está hoy, de acuerdo a nuestro marco legal en el Ecuador... 2008. Sí, en 2008 entró el defensor del cliente, antes no había. Pero está nombrado, seleccionado por la superintendencia de bancos. Correcto, con las reformas al Código Monetario y Financiero. Exacto. Entonces, como él tiene esta función de protección, entonces creemos nosotros que a él hay que asignarle unos roles un poco más activos. Porque si no, entonces tenemos a un defensor que a lo mejor... Pasivo. Exactamente, ¿Ve la experiencia suya lo que hace? Entonces, ¿qué sucede? Que ese a su vez puede ser el que ayude en este tipo de evaluaciones, sobre todo de los programas, del alcance que tienen esos programas de educación financiera. Pero a través de la norma también, señora superintendenta, le sugiero, y ya que usted está aquí aprovechándole, sin duda alguna pasándole los comentarios de la audiencia, que también entre las entrevistas que sabían que le iba a hacer ahora a usted hoy, me pasaron ideas, también brindarle el acompañamiento al defensor del cliente institucional. Y le digo porque hay ciertas entidades controladas que abusan de ese, entre comillas, vacío legal de la institucionalidad del defensor del cliente, sea quien sea, y entidad, sea quien sea, pero que manifiestan, no, es que el defensor está en el limbo, no es ni de la superintendencia, no es ni del banco, no es ni del aparato público ni privado. Ergo, entonces, las decisiones, entre comillas, porque son sugerencias o aportes que hace la junta directiva de un banco determinado, no pueden ser escuchadas y pasan simplemente de unas líneas en un informe y quedan allí. Pienso yo que justamente un rol que tiene la superintendencia de bancos es ese. No nos olvidemos que primero la superintendencia de bancos es un organismo de control. Y es un organismo de control que es parte de la función de transparencia y control social. Y esa función está determinada para defender los derechos de los ciudadanos. O sea,
Ahí tiene una competencia importante la superintendencia. Y en lo que tiene que ver con la estabilidad financiera y la protección de los ahorros del público, también le corresponde. Parte de la protección de los ahorros es precisamente ese. Es precisamente vital, ese, ¿no es cierto? Vital. Claro, y que además exista una atención a los usuarios de servicios financieros que es la que espera el usuario de servicios financieros. Porque no nos olvidemos además que paga para desde luego, para ¿no? esos servicios. Y confía su dinero a alguien más. Por ¿no? eso. Entonces, para que esta maravillosa círculo virtuoso se dé, que es la intermediación financiera, que es la movilización del ahorro, para que esto se dé, entonces tiene que haber efectivamente una confianza en el sistema. Y una confianza no solamente con relación a que uno dice, bueno, las instituciones estas son solventes, son sólidas. Que tiene categoría. Que lo son, ¿no es cierto? Pero más allá de eso es, pero entonces está la atención, cómo retribuye esa confianza que yo tengo en la institución, esa institución, pues. Esa es parte de la protección a los usuarios de servicios financieros. Entonces, por eso sí creo yo, como usted dice, ahí hay que darle un rol un poco más activo, que no ha habido en el pasado, no lo ha visto de esta manera la Superintendencia de Bancos, pero nosotros en esta administración tenemos una clara definición dentro del proceso de reinstitucionalización de la Superintendencia, también esta visión, que es una visión mucho más cercana hacia los ciudadanos, ¿no? Y permítame decirle, creo que, ¿sabe por qué tiene usted esa visión? Porque incluso veo su equipo, todos son mujeres, y brindan armonía a la gente. Le digo por mi mamá, yo no me caso todavía. Y el Papa Francisco también manifiesta, la mujer es la que brinda armonía a la administración de la cosa pública y privada. Por eso creo que ustedes tienen ese pensamiento. Señora superintendenta, incluso la dueña de esta compañía, mujer también. Sí, superintendenta. Que además es exitoso y felicitaciones. De paso, gracias. Superintendenta, el cuadro que está allí, que insisto, me llama a ver. A este es al que... ¿Cómo está Ecuador a nivel de ese estudio comparativo regional? Verá. Primero le tengo que explicar un poquito quién es el Global Findex. Verá, el Global Findex es una institución que está adscrita al Banco Mundial. Es el que levanta los indicadores de inclusión financiera. Perfecto. ¿Ya? A nivel mundial. Es seriecito el caso. Es seriecito, pero además es bien interesante esta estadística porque la metodología de trabajo del Global es levantar los datos estadísticos en cada uno de los países, pero hacerlo de manera contrastada, es decir, verificada. Eso es contrastado. Entonces, como es un proceso muy caro el hacer estadística contrastada, porque hay que hacer las evaluaciones, las encuestas en cada uno de los países, etcétera, entonces eso le toma, primero, mucho dinero invertido, pero además le toma mucho tiempo. Entonces, por eso es que las mediciones se hacen cada 2, 3 años. Claro. Entonces, nosotros tenemos que mientras la data es más exacta, es más cara. Claro. Entonces nosotros tenemos unos indicadores y unas mediciones que ha hecho el Global Findex en el 2011, en el 2014 y en el 2017. Correspondería ser para el 2021, me parece que el próximo. Pero es por esa razón, por ser información contrastada o datos contrastados, es absolutamente fiable. ¿Ya? Entonces, por eso usamos nosotros en general este tipo de información. ¿Qué tenemos aquí? Hemos puesto nada más que una comparación con los amigos de Chile, con el promedio de América Latina, con lo que es la zona euro y con la OCDE. ¿Estamos bien o estamos mal? No, pues estamos, con relación de manera comparada, mal. Ahí está. Porque mientras Chile, por ejemplo, en lo que es el tener una cuenta, que las personas tengan una cuenta en una institución financiera, en Chile están en el 73.8%, que es casi el 74%. De 10, 7 tienen cuenta. Ya. Eso. Nosotros estamos en el 50.9. De 10, 5. Sí. Bueno. Y entonces también podemos ver que en la forma como hemos ido creciendo, en el año 2011 Chile estaba en el 42% y ha llegado al 73%. En el Ecuador estábamos en el 37% y apenas hemos logrado llegar al 50%. Es decir, tampoco es que hacemos los deberes de manera adecuada. No solo que estamos mucho más abajo, en la región están en el 54.2%, ¿ya? Entonces, eso en términos de general. Pero si usted quiere medir el acceso que tienen las mujeres a una cuenta en una institución financiera, Chile nuevamente está en el 70.62% y nosotros en el 42.19%. O sea, tenemos un indicador mucho más castigador en términos de mujeres, ¿no? De mujeres accediendo a una cuenta.
Incluso a nivel de lo que es Latinoamérica, Latinoamérica está en el 51.38%. Ese es un indicador. Podríamos ver otro indicador que tiene que ver con las famosas tarjetas de débito. Las tarjetas de débito en Chile, el acceso a tarjeta de débito está en el 59.8%, casi el 60%. Como usted dice, 6 de cada 10. En el caso nuestro estamos en el 28.4%. En la tarjetita que yo obtengo mis ahorros de mi dinero, cajero, perfecto, que no es de crédito, claro. Un POS, claro que es la que me ayuda. Actualmente ya funciona casi similar. En mi cuentita de ahorro, ¿no es cierto? Exactamente. Pero está bajo. Entonces estamos en 3 de cada 10. Sí, 3 de cada 10, bajo. Latinoamérica está en el 41.5%. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, si nosotros hacemos ahorro en una institución financiera, ahorro, ya no la cuenta, sino el ahorro resulta, esto ya es uso, ¿no? Un tema de cultura. Exacto. En el caso de Chile, ellos están en el 21% y nosotros estamos en el 12%, es decir, en la mitad. Y si nosotros tomáramos en cuenta el nivel de préstamos que tenemos en una institución financiera, que es nada más referencial, ¿no? No es lo saludable tener los préstamos, tampoco es una barbaridad tener préstamos, por la única forma de financiarse en general en la vida para progresar es con préstamos, ¿no es cierto? Ellos están en el 13% y nosotros estamos en el 11%. O sea, fíjese la diferencia, ¿no? Aquí hay una mayor cultura de ahorro en Chile, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una menor cultura de ahorro. Pero en términos de préstamos, estamos muy parecidos. Eso demuestra que no hay una buena educación financiera. El asunto es cómo paga ese préstamo. Pues, exactamente. Superintendente. El último indicador que salió recién hace 2 semanas, que es este que hace el microscopio global, que es el que mide en cambio el entorno para la inclusión financiera. Nosotros estamos ahora en el puesto, en el 2019, en esta medición que salió hace 2 semanas, estamos en el puesto 26. 26 de 55 países, lo cual es muy malo, en el puesto 26 de 55 países. Pero es peor todavía si uno mira de manera comparada en dónde estábamos en el 2008. En el 2008 nosotros estábamos en el puesto número 3. Es decir, en todos estos años hemos caído 23 puestos. Esa es la realidad. El año pasado estábamos en el puesto 25. O sea, encima de todo caímos un puesto más en este año 2019. Y lo triste es también mirarse con relación a los que se supone con los que yo hago relaciones comerciales. Los que están en mi frontera, pues Colombia y Perú. Los vecinos. Y en relación a los vecinos, Colombia está en la posición 1 y Perú está en la posición 2. Entonces, fíjese lo grave de la situación en términos de inclusión financiera. Y si nosotros hiciéramos una medición, este es un ejercicio que se hizo en algún momento en Chile, reciente, ¿no? Si nosotros hiciéramos una medición para educación financiera, este es un dato hecho por el M, en donde usted pregunta, suponga que la tasa de interés de su cuenta de ahorros es del 1% al año y la tasa de inflación es del 2%. A usted le pagan en el ahorro un 1% y tiene una inflación del 2%. La pregunta es, después de un año, ¿debería poder comprar más, igual o menos que antes? ¿Qué dijo la gente? Y la gente, ¿no es cierto?, en el más que hoy, en el igual que hoy, en el menos que hoy, en el no sabe, se hicieron las encuestas a personas que tenían nivel de educación, ningún nivel de educación básica, media, superior, ¿no es cierto? Y aquí ve usted los colorcitos. Fíjese lo terrible de las respuestas, ¿no? O sea, hay incertidumbre ahí, clarito. En el no sabe para un nivel de escolaridad ninguna está bien, pero el no sabe en niveles de escolaridad, por ejemplo, de media o de superior, son terribles. Peor el tener respuestas equivocadas. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué se encontró? Que solo 1 de cada 10 individuos era capaz de calcular el interés compuesto y conocía los efectos de la inflación en el poder adquisitivo. Y por otra parte hay un desconocimiento generalizado de las funciones de las instituciones en general, ¿no? De las instituciones del mercado bancario, del mercado de valores y de los instrumentos que se utilizan en estas instituciones. Esa es la verdad. Si nosotros tomamos de referencia la CAF junto con la Superintendencia Financiera de Chile, tomó
una metodología que hizo la OCDE, la adecuó a la realidad de nuestros países andinos e hizo una encuesta respecto del conocimiento, el comportamiento y la actitud en términos de educación financiera. Y nosotros, de los países que hizo la encuesta, que son los 5, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, estamos en la posición número 4. De los 5. Entonces, esa es la realidad. Esta es una encuesta que se hizo en el año 2016. Entonces, ¿qué pasa con el tema, nuevamente, en términos de protección? Las normas para transparencia e información financiera en el Ecuador fueron emitidas en el año 2006. Y ya ahí, en esas normas, parte del tener un énfasis y un enfoque en la revelación de la información tiene que ver, pues, por supuesto, con la protección a los usuarios de servicios financieros. Mientras usted tenga información digna, veraz, ¿no es cierto? Mientras usted tenga una periodicidad respecto de esa información, mientras esa información le diga además los precios, es decir, la tasa de interés, las tarifas que le van a cobrar, etcétera, ¿no es cierto? Mientras usted tenga una seguridad de la confianza, de la reserva respecto de la información, se va a sentir más protegido. Y que no basta con que los bancos solamente le den un tríptico, no, claro, porque ahora deben utilizar todos los canales. Y ahí es donde nosotros ya habíamos, en nuestra legislación me refiero, ya habíamos hecho toda esta construcción de esta estructura, de esta infraestructura para lo que es el defensor del cliente, para lo que es la protección de usuarios de servicios financieros y un camino, por tanto, para lo que es la educación financiera. Es decir, una serie de cosas que tienen que ver con la transparencia de la información, pero que nos ayudan en la construcción de mejorar la inclusión financiera. Porque hay gente que dice, bueno, con esos indicadores no hemos hecho nada. No, sí hemos hecho. La cuestión es que sí hemos hecho. Las normas de transparencia en el Ecuador, al igual que la formación de burós de información crediticia, las tuvimos nosotros muy tempranamente. Nosotros éramos casi que pioneros en la región. Éramos casi que pioneros en la región en el año 2006. Y se hizo incluso con el apoyo y la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo en su momento. Fíjese, pero claro, si usted hace por una parte unas cositas, es como cuando dice que borra con el codo lo que hace con la mano. Claro, si hace unas cosas y no hace importantes y después hace otros marcos legales que lo que van es dañando o van dañando esto que usted ya hizo muy bien. Por ejemplo, el tema de los burós de crédito. Eso fue terrible. Casi desaparecen los burós de crédito. Y los burós de crédito son importantes por varias cosas. Y para la inclusión financiera son importantísimos. Porque primero usted tiene una referencia crediticia. Y la referencia crediticia hace muchas cosas. Primero le abre las puertas, efectivamente, ¿no es cierto?, para la concesión de los créditos o la calificación crediticia suyo, de riesgo. Muy bien. Pero lo otro que hace es, entonces también le abarata costos. Porque esa información está procesada, ¿no es cierto?, de manera agregada, que es el trabajo que hacen los burós, y además hacen una explotación de esos datos en distintos productos y servicios que les dan a las entidades bancarias. Si cada institución bancaria hace eso, resulta carísimo, porque le toca hacer a cada institución, y si cada institución lo hace, este precio, este valor de hacerlo dentro de cada institución, incrementa los precios. Y se lo trasladarán al usuario. Pero claro, pues es un negocio. Claro, no ve que es un producto y servicio el que le están brindando a usted. Y si es un producto y servicio tiene un valor, no es gratis. Claro. Eso también la gente tiene que ser consciente. Eso es parte de la educación financiera. Pero ¿por qué es importante entonces? Porque usted entonces va a tener la capacidad de diferenciar, de discernir, de tomar decisiones informadas y saber si voy a esta institución o voy a esta otra institución, a cuál me conviene, en dónde están los productos que yo realmente necesito o los servicios que necesito de una institución financiera y poder escoger, poder seleccionar, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Hacemos una pausa, recordándonos a ustedes, querida audiencia, además retornando a la entrevista. Proyección superintendente de 2019 con los convenios de educación financiera. Y 2020 ya, porque ya prácticamente 2019 estamos cerrando. Ya, solo quería terminar contándole que también hace 2 semanas salió el último reporte de competitividad global. En la medición del año 2019 nosotros, el Ecuador, nuevamente hemos perdido 4 posiciones.
Estábamos en 86, hoy estamos en 90, en la posición número ¿Razones, 90. superintendenta, de eso? Ya hemos conversado varias veces que qué implica la competitividad. La primera cosa importantísima es seguridad jurídica. Reglas del juego. Reglas del juego claras y estables. Estables, permanentes, ¿no es cierto? Si usted va a invertir... Para el interno como para el externo, ¿eh? Claro, si usted va a invertir en una industria, en un negocio, cualquiera que sea, usted tiene que tener la seguridad, la certeza jurídica de que esa inversión va a estar ahí segura y va a retornar de que va a generar dinero, los retornos que usted proyecte. Y así generó trabajo. Exactamente. Y no que a los 2 años, a los 3 años a usted le van a venir a decir, vea, aquí ya no, esto no funciona así, va a funcionar de otra manera. O sabe qué, yo mañana me invento un impuesto para usted. O sabe qué, es decir, una serie de condiciones que después a usted no le van a permitir regresar, retornar lo que usted ha invertido. Eso es un primer elemento. Entonces, ¿qué impide, qué obstaculiza el hecho de que venga, por ejemplo, banca extranjera? Ese es un primer elemento grave. Si no tienen seguridad jurídica, no van a venir. No van a venir. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque además, no se olvide a usted que cuando el capital internacional va a invertir en otro país, dice usted, vea a qué estándares se remite la norma, ¿no es cierto? Si son estándares internacionales. Entonces, si son estándares internacionales, yo me siento protegido. Que juego en las grandes ligas, que juego en estos mercados enormes, que son los mercados europeos, como el BBVA o el Banco Santander o cualquiera de esos, el Itaú de Brasil, no importa, podemos ponerle el nombre que quiera ponerle, pero yo que juego en las grandes ligas, voy a querer asegurarme que cuando yo vaya a un país X, esos estándares internacionales se aplican. Ese es el punto. Entonces, si no se aplican, no voy a ir a países en donde no se apliquen esos estándares. Entonces, eso sí le quería comentar. En términos de su pregunta sobre los convenios, mire que hemos estado nosotros reactivando algunas cosas que se necesitan para hacer una adecuada supervisión, para proteger a los usuarios de servicios financieros y para mejorar los niveles de educación desde donde podemos en la superintendencia, porque nos encantaría poder hacerlo mucho más, con mayores impactos, más grande, pero tampoco tenemos muchos recursos, acuérdese. Hay que tocar de pronto las puertas de otros actores, mirando su cooperación por un tema incluso social, ¿eh? Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este convenio firmado hoy es muy importante. Fíjese que el poder juntar la alcaldía, la municipalidad de Guayaquil, que es la ciudad más grande del Ecuador, Guayaquil, que además es una ciudad que mueve, que tiene una actividad económica enorme, porque está el puerto, ¿no es cierto?, y todo lo que ya sabemos. Y de otro lado, la academia, que es la Universidad Espíritu Santo, la UES. Entonces, para nosotros como Superintendencia de Bancos, eso nos da una oportunidad muy, muy grande de poder aplicar todas estas herramientas que nosotros desde la Superintendencia de Bancos hemos desarrollado, hemos trabajado como autoridad de control que somos, ¿no? Y además porque tenemos la posibilidad también de recoger mejores prácticas de otras superintendencias en otros países. Entonces, con esta técnica, con este conocimiento, el poder aportar, el poder apoyar y el poder realmente hacer un trabajo importante de educación financiera, que empieza, cierto es, por los empleados del municipio, pero que tiene la proyección grande de poder ir hacia los comerciantes y hacia Guayaquil. ¿Serán bienvenidas las demás universidades en la superintendencia para estos convenios? Claro que sí. Lo que pasa es que antes los convenios que hacía la superintendencia estaban limitados a los convenios de pasantes, tenían otra connotación, ¿ya? Entonces ahora le estamos dando esta fuerza para poder entonces mucho más rápidamente cubrir por lo menos este pilar que tiene que ver, de la inclusión financiera me refiero, que tiene que ver con la educación financiera. Los otros tienen otras connotaciones, lo hacemos como superintendencia, igual importantes, pero lo hacemos a través de norma con las instituciones financieras. Pero este tiene un impacto de sociedad y por eso es tan importante. Nosotros también estamos ahorita suscribiendo convenios o volviendo a suscribir convenios con otras instituciones de control en otros países,
porque también queremos mejorar las capacidades de nuestros supervisores, que vayan a hacer entrenamientos, pero que también nos podamos beneficiar. Tema de intercambio de experiencias. De intercambio de experiencias. Eso es básico, es fundamental. Entonces, en esas tareas hemos estado, son 5 meses que estamos trabajando para la superintendencia. Parece bastante, pero en términos de lo que hemos podido hacer, creo que sí hay por lo menos un giro, una visión, un enfoque diferente, un poco diferente, que debería ser o debió ser el que siempre debió tener la superintendencia. Pero en estos últimos años ha habido una desinstitucionalización en el país entero. Eso lo sabemos. Es decir, en este gobierno que se conoce como un gobierno de transición, ha sido un esfuerzo enorme también para el presidente el reinstitucionalizar, el volver a nombrar autoridades de control, etcétera, etcétera. Arreglar todo lo que tenía que arreglar. Hay que reconocer que ha sido, además que... titánica esa tarea, ¿no? Y el otro día alguien me decía, pero podemos hablar, podemos expresarnos, podemos diferir. Sin resentimiento. Sin que nadie, no, y que lo podamos expresar. Porque había muchos espacios que se cerraron para la expresión y la opinión pública. De lado y lado. Pero. Del lado de allá, yo no estoy ahora allá, y del lado de acá también. Claro, entonces, por eso, es importantísimo ahora que se puede el potenciar todo lo que sea necesario y lo que se pueda hacer. Claro, decía yo, tenemos una limitación en términos de recursos económicos, pero también tiene que ver con cómo está el país. El país está este rato con un pronóstico de decrecimiento, no solo del Fondo Monetario, sino del Banco Central. El Banco Central también ya lo ha expresado. El próximo año va a ser un año un poco difícil, pero hay que ser optimistas. Pensemos que las cosas mejoren, y en la medida en que mejoren, nosotros también vamos a poder mejorar y ser mucho más irradiantes de esta estrategia que tiene que ver con mejorar la educación financiera. Y una vez que mejoremos todos estos pilares que tienen que ver con la inclusión, va a mejorar los indicadores de inclusión financiera. Y además creo que es un tema que está en la retina de ciudadano. Exacto, de la ciudadanía, de la gente, no solamente de la superintendencia. Y eso también es importante. Eso también es importante, porque la gente también tiene que ejercer el derecho, pero empoderarse, pero ejercerlo bien, de manera responsable. Eso es que si le da una tarjetita de crédito, sabe que ese dinero no es suyo. Y vital, exacto. Y hay que honrarlo. Por eso se llama préstamo, porque es prestado. Eso también tiene que entender. Superintendenta, cuente por favor con la contingente de Bajo la Lupa, cuente con el contingente de quien está hablando para masificar ese trabajo que ustedes están haciendo, que es pro ciudadanía. Porque un asunto del control adecuado a la banca en general, y si la banca marcha bien, hay entonces créditos. Y si marcha bien con educación financiera, hay gente honrando esos créditos. Y entonces el dinero gira. Y lo que en economía se conoce como un circuito económico complejo, empieza a girar. Así es. Y si giran, ganan todos. Las empresas, los ciudadanos tienen más dinero, las empresas venden más y el Estado también puede contribuir más. Y la economía crece y el país se desarrolla. Antes de que se vaya, superintendenta, porque sé que una agenda en Guayaquil está complicada, su escenario para las reformas a la normativa de crecimiento económico. Nosotros hemos hecho llegar nuestros aportes, porque yo he comentado varias veces. En un primer momento, nosotros presentamos ante la Junta de Política y Regulación Monetaria el 6 de agosto unas observaciones a lo que hoy en día el Código Orgánico Monetario Financiero no permite o adolece, le faltan ciertas herramientas que necesita la Superintendencia de Bancos. Parte de esas observaciones fueron acogidas. Otras no. Otras no, y está bien. Normal. No es problema, es normal, ¿no es cierto? Lo que sí es un problema es cuando aparecen otras iniciativas en el proyecto de ley que nosotros creemos que deberían ser revisadas. Y ahí es donde tuvimos la oportunidad, que nos invitaron a la comisión, estuvimos el 25 de octubre,
asistimos. ¿Se mostró ese banco de datos, No, superintendenta? No. Hubiera sido vital. Sí, pero nosotros nos limitamos, porque era en la comisión. Entonces nos limitamos más bien a hablar, correcto, claro, en la comparecencia, pero nos limitamos a hablar específicamente del tema de la ley, pues, porque el tiempo, usted sabe que es tan limitado, claro, y en la comparecencia, entonces hay que aprovecharlo de esa manera. Perfecto. Entonces, y nos pidieron ellos, muy abiertos a recibir nuestros comentarios, nos pidieron que les mandemos por escrito los comentarios. Entonces nosotros mandamos un oficio y pensamos que ahora que van a presentar el informe para el segundo debate, pudiera ser que hayan recogido, no hay una versión que circule, usted correcto, sabe, porque recién van a reunirse hoy. Entonces, y también hemos tenido oportunidad de reunirnos con algunos de los asambleístas, ya no de la comisión, sino asambleístas de otras bancadas. ¿Cómo se llaman? De diferentes tiendas. Sí, pero que son además los voceros, los líderes de esas bancadas. Y entonces con ellos hemos tenido oportunidad de reunirnos, han compartido algunas de las inquietudes que tenemos, si es que es del caso y tienen la oportunidad ya en el plenario, en el segundo debate, de poder expresarlo. Bienvenido sea. Sería ideal realmente. Si esto no ocurre en el pleno, ¿confía usted en el veto del presidente? Si no se acoge. Está esa instancia, ¿no? Habría que ver, claro, está esa instancia. Es decir, ese es el proceso lógico. Ahora, si no se puede, se verá qué es lo que se ha normado. Y por supuesto, si es que todavía no se han incluido algunas de estas herramientas que necesita o mejorar el marco legal, por supuesto que nosotros seguiremos insistiendo ante el corresponsable de la legislación, que son los asambleístas, pues. Ahí ellos tienen una responsabilidad en cuanto a diseñar las arquitecturas institucionales, normativas, legales me refiero, ¿no es cierto?, que son las que hemos hecho siempre el ejemplo de que son las que trazan la cancha, las que determinan cómo se juega. Esto del fútbol es igualito, es decir, usted tiene ahí unos jugadores que juegan de un lado, del otro lado, usted les dice qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Es decir, cuando se considera que esto es un foul, cuando se considera que usted está actuando además deliberadamente mal, con violencia, cuando yo le saco a usted, amarilla o referee, le saco la amarilla, le saco la roja, le saco de la cancha de juego, ¿no es cierto? Es decir, todo ya saben eso, y todos saben. Exacto. Y todo eso para favorecer, ¿qué cosa? Un juego limpio. Superintendenta Ruth Derrigui, gracias por comparecer a la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa y comentar de ciertas posiciones e incluso de ciertos avances que muchas veces no se lo comenta como debería comentarse, a veces por el tiempo, a veces incluso por otros temas que no son menos importantes, pero que también merecen realce, como por ejemplo la educación financiera, la inclusión y la posición de la superintendencia en un ámbito social que es clave. La defensa de los dineros de la gente que ayudan al país, pero también el asumir un rol que demanda de valentía, que demanda también de mucha fuerza, pero sobre todo de conocimiento. El controlar a quienes las personas le fían esos dineros para que también puedan aportar al país. Bendiciones en esa lucha. Gracias. Adelante, siempre bienvenida a Guayaquil y cuando venga la próxima vez, pues pase por Bajo la Lupa. Como siempre será bien atendida. Muchas gracias a Bajo la Lupa. Gracias, estimada audiencia, por esta entrevista. Hago una pausa temporal con usted. Háganse muy bien, Dios bendiga América. Hasta la vuelta.